Buenos días a todos. Que tengan un buen domingo. Estamos sintonizando desde a partir de este momento la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi para todo el mundo, para todo el planeta, diremos. En el día de hoy tenemos una conferencia para compartir la doctrina gnóstica que se llama El Vellocino de Oro, el mito griego del Vellocino de Oro, en el cual vamos a tratar en esta hora que compartiremos este domingo. Vamos a tratar de explicar o de reflexionar o de promover a la reflexión sobre este mito que se llama el Vellocino de Oro, el cual tiene gran interés y gran importancia para todos nosotros los gnósticos, porque tenemos la posibilidad, hemos tenido la posibilidad de tener en este momento histórico dos centros gnósticos, uno en Italia y otro en Grecia, que llevan por nombre el Vellocino de Oro. Queremos saludar, como lo dijimos al inicio de minutos anteriormente, a todos los que están sintonizando la radio, que son de prácticamente, obviamente, de todos, la mayoría de habla hispana, de Brasil, Argentina, Uruguay, estamos viendo también algunos países de Europa que se están sintonizando a la radio a partir de este momento. Les mandamos un saludo cariñoso. Queremos compartir a través de estos minutos que lo hacemos mes a mes la doctrina gnóstica, pero con el interés, con el anhelo de que redoblemos los esfuerzos en este momento que estamos atravesando como humanidad para realizar el trabajo interior. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra lucha, nuestra razón de ser a través de estos diálogos y de este mecanismo tecnológico que usamos en el Kali Yuga, que nos permite conectarnos y utilizar lo que tenga que ver con la tecnología para poder redoblar los esfuerzos, tener entusiasmo, alegría en el trabajo espiritual que estamos realizando, y por sobre todas las cosas, algo fundamental, que es la armonía que tendría que, o que debe, o que incluso está existiendo en estos momentos en este grupo espiritual, en esta institución que nosotros le hemos llamado la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi Mundial. También vemos, en la radio nos permite ver a todos los que están conectados, nos permite ver a aquellos que se conectan en forma anónima, a los cuales también les mandamos un saludo. Quizás a los que nosotros vemos que se conectan y conocemos su nombre, sabemos que son estudiantes gnósticos avanzados. A los que se conectan en forma anónima les mandamos también un saludo cariñoso, y quizás si hay cosas que a veces nosotros a través de este medio explicamos, reflexionamos o decimos y no se comprende, porque quizás alguien se conectó porque vio que había una conferencia pública titulada El Vellocino de Oro y le gustaba la mitología griega, pero quizás se dicen cosas que a veces no se logran comprender porque aprovechamos la oportunidad de dialogar con los estudiantes gnósticos que ya están avanzados y que continúan toda su vida a hablar y a reflexionar en los diferentes centros gnósticos sobre la doctrina, y eso les permite abrir la parte mental, la parte emocional, abrirse a las cosas nuevas, profundizar, investigar y tener la capacidad de elevar el nivel de comprensión, el nivel de ser. Así que hechas las cuestiones, digamos, protocolares de saludos a todos, de buen domingo, vamos a internarnos de a poco en este misterio, en esta cosa muy linda, muy, muy misteriosa, pero muy... es como una especie de inspiración que tiene que venirnos en este momento para poder comprender y para poder transponer la mitología y el cuento mitológico al momento actual, adaptarlo al momento actual y adaptarlo también a lo que es la psicología interna. No queremos dejar pasar la oportunidad de saludar al venerable maestro Michael, que está en viaje,
que está regresando a su monasterio y que también, si Dios quiere, lo tendremos en el próximo primer fin de semana en el Templo de Curación en Italia, donde se realizará también allí una reunión gnóstica esotérica en honor al Eterno Femenino. Y entonces así de esa manera nosotros podremos compartir también con él un saludo cariñoso, un saludo afectuoso, y que todo esté bien, que pueda realizar un buen viaje. Bueno, queremos entrar en el tema en cuestión, y lo primero que queremos decir, lo primero que queremos nosotros relacionar es el tema del vellocino de oro con un libro sagrado de los gnósticos que se llama la Pistisofía. Es lo primero que a un gnóstico le puede venir en mente, relacionar el vellocino de oro con la Pistisofía. Lo uno, porque Pistisofía nombra repetidamente en varios lugares el vellocino de oro. Lo asocia con un fenómeno o con un lugar que se llama el tesoro de la luz. El Pistisofía, que son las enseñanzas, como todos ustedes saben, del Maestro Jesús a sus discípulos, después de los procesos de la resurrección. Él tiene una dialéctica o tiene una semántica o se utilizan ciertas palabras, un glosario, que nosotros como gnósticos a veces nos cuesta interpretar por el simple hecho que como gnósticos tenemos el mismo arquetipo, o sea, tenemos el mismo concepto, pero se definen con palabras distintas, por llamar algo. En la Pistisofía se habla de los regidores y los arcontes, por decir algo, por explicar. Nosotros como gnósticos no hablamos, en este momento histórico en nuestra doctrina, no hablamos de arcontes y de regidores, sino que hablamos de los señores de la ley, o del Karma Dharma, o de Anubis. Pero en realidad es prácticamente lo mismo. Y eso se sucede continuamente en la Pistisofía y en la terminología gnóstica para el Kali Yuga y para esta época que nos dejara el maestro Samael. Entonces nosotros vamos a ver que el tesoro de la luz en la Pistisofía es lo que nosotros llamamos el vellocino de oro. Está íntimamente ligado el tesoro de la luz con el vellocino de oro. Por el simple hecho que cuando aparece el primer hombre en la Pistisofía, cuando se crea el hombre con el propósito, con el interés del inefable, hablando en términos de la Pistisofía, de conocer los espacios ignotos, obviamente, de conocer aquello que no se conoce, lo desconocido. El anhelo de conocer se manifiesta en un principio inteligente, por ejemplo en el ser humano, en el hombre. El anhelo de conocer, de investigar, se manifiesta porque existen espacios ignotos. Si los espacios ignotos no existieran, no tendría razón de ser que en el corazón humano se anidara las ganas de conocer. Eso se despierta luego que el cuerpo físico, como estructura, como instrumento de conocimiento, está creado. Porque ustedes saben que entre los primeros 7 años de vida se crea el cuerpo físico y sus sistemas se van, digamos, estructurando, se van conformando. Pero cuando aparece en el ser humano lo que se llama la época de Mercurio, ahí se le insulfa a ese cuerpo humano, a esos sistemas que ya están conformados, la necesidad de investigar. Y entonces nosotros podemos ver que la naturaleza, en forma natural, muy natural, en el niño, en el adolescente, después de los 7 años y como hasta los 14, 15, 16, en ocasiones 17, siente como una necesidad de investigación. Inicia investigando su cuerpo para, después de investigar su cuerpo, investigar
las cosas que siente, las cosas que le dan placer o le disgustan, y posteriormente en la vida se va volcando hacia el mundo exterior y empieza a encontrar en el exterior, se le intensifica, se le hace más aguda las ganas de conocer. Y ese mismo principio es el principio que utiliza en una forma misteriosa, enigmática, Dios, el Aión 13. Ese lugar de donde sale la luz y se realiza el misterio de que de la luz increada se crea la luz. Estoy haciendo esta introducción de pocos minutos sobre la pistisofía porque es lo más interesante. Lo más interesante es ese nexo que existe entre las diferentes lenguas, conceptos y glosarios y términos, pero que todos se hermanan en la intuición y que los cuentos mitológicos, las narraciones, las metáforas, como enseñaba el Maestro Jesús, son los enlaces entre las diferentes formas de pensamiento, de dialéctica. El Pistisofía, como ustedes saben, nosotros lo tenemos como libro iluminante en los lugares que ustedes saben, en donde haya una pistisofía y estudiosos de la pistisofía, no solo en la parte intelectual, sino en la vida práctica, se genera un egregor de luz y de ánimo y de anhelos espirituales. Y nosotros sabemos bien dónde es que reina la pistisofía en nuestros centros gnósticos. No podría ser de otra manera que nosotros nos estuviéramos refiriendo al vellocino de oro y no hacer este primer enlace, esta primera coincidencia, entre comillas, entre el vellocino de oro y el tesoro de la luz. La pistisofía tiene como tema central la lucha entre la luz, no sé si la lucha, pero el mecanismo, la dinámica entre la luz y las tinieblas, entre la luz y la oscuridad. Entonces, cuando existe la manifestación, el deseo de manifestación, se produce que de la luz increada, se va a producir la manifestación de la luz. Lo que nosotros llamamos el Ain, lo que nosotros llamamos el ser del ser, el absoluto, en la pistisofía se le llama el inefable. Y el inefable tiene 3 regiones, lo dice o 3 espacios, dice específicamente, exactamente la pistisofía dice 3 espacios. Dice el primer espacio del inefable, el segundo espacio del inefable y el tercer espacio del inefable. Que lo podríamos relacionar quizás caprichosamente con el Ain Sof y el Ain Sof Aur. En otros pasajes del Pistisofía, y no se preocupen que ya vamos a ir al tema específico del cuento del vellocino, estamos con tranquilidad tratando de seguir este diálogo. Él decía que en la parte central del inefable también se explica en Pistisofía de 3 maneras estos 3 espacios. La primera sería lo que se llama el interior del interior o el interno del interno. Aquellos que leen la Pistisofía y la interpretan verán que aparece muy a menudo el interno del interno o el interior del interior. Después de esa parte, que sería la parte, digamos, prácticamente impenetrable para la mente humana, aparece lo que se llama la palabra del inefable. Cuando se habla de la palabra del inefable ya nos estamos refiriendo a cierto aspecto de manifestación, porque es la primera manifestación que aparece, es la palabra, es el sonido, es la alteración de las ondas vibracionales para que se produzca el sonido, y el sonido es la palabra y pertenece al Padre y por eso está en el segundo espacio. Y después aparecen en otros espacios, si dijéramos en el tercer espacio, perdón, aparecen lo que se llaman entre las jerarquías o las 12 jerarquías con las cuales tienen relaciones los signos zodiacales, los 24 ancianos y la creación de la luz. O sea que de la luz increada, del inefable, se desarrolla el rayo de la creación pasando por el Ain Sof o el Ain Sof Aur,
primero, segundo y tercer espacio del inefable, o interior del interior, palabra del inefable, y las 12 casas zodiacales o jerarquías, y se llega a un lugar que lo podemos relacionar con el manas, con el mundo causal, se llega a un lugar que tiene que ver con el tesoro de la luz. Ahí aparece lo que se llama el tesoro de la luz. El tesoro de la luz no es otra cosa que el vellocino de oro. El tesoro de la luz es ese elemento o ese lugar donde se va recogiendo todo el conocimiento que el inefable, el Ain, el absoluto, está obteniendo. Por eso se dice también que todo el conocimiento se encuentra en la parte inferior, y al tesoro de la luz ya se le está considerando la parte inferior porque ya es cuando inicia a haber manifestación de la luz. Después se produce la creación del hombre. La creación del hombre, como ustedes saben, o los que han estudiado, se produce gracias a un principio inteligente que se llama el Shaldabaot, que es la creación de un hombre. ¿Por qué? Porque el absoluto comprende, se da cuenta, y perdonen que hable en estos términos, se da cuenta que tiene que existir el hombre, que tiene que existir una criatura, que tiene que existir una elongación del absoluto, algo que lo utilice como sonda para poder obtener el conocimiento. Y ahí aparece el primer hombre, que aparece el primer hombre en una discusión entre el Sabaoth, el Adamas, Sabaoth, y el Jabaldaot. Y aparece el primer hombre, y el primer hombre que aparece, que está relacionado con el Prometeo, que está relacionado con el Lucifer, que está relacionado con la creación, que está relacionado con la mujer, que está relacionado con la madre, con el vientre. El primer hombre que aparece será el que va a tener que recoger la luz y acumularla. Y ahí aparece el principio espiritual, y ya vamos dejando la piscisofía. Ahí aparece el principio espiritual que todos saben que nosotros los tenemos en los textos más sagrados del gnosticismo y en la piscisofía, que es el Jehú. El Jehú que le sopló en los ojos y dijo, mirad, y ahí vieron. ¿Por qué? Porque cuando el Jehú aparece, que es el principio crístico que otorga la luz, le soplan los ojos, el hálito de vida, Dios les sopla en los ojos y les permite ver porque hay luz. Y ahí empieza el misterio del recoger la luz. Entonces, el Jehú, que es el administrador de la luz, que podríamos hablar mucho más, pero no da para hablarlo en un programa público radial, que no es público, porque la mayoría ya son todos, como decíamos, estudiantes avanzados de la Gnosis. Pero cuánto me gustaría que todos se registraran, en vez de se pudieran registrar y con nombre, porque muchas veces el problema no es nuestro, absolutamente, el problema es del que va a escuchar, qué va a hacer con lo que escucha. Bueno, pero volvamos. Entonces este principio, el Jehú, es el principio que recoge la luz, la organiza y la va poniendo en el tesoro de la luz. Y el tesoro de la luz es el vellocino de oro. Y ahí empieza otra explicación, porque podríamos decir que las argonáuticas, o el viaje de los argonautas, tiene que ver con la piscisofía, es prácticamente el mismo mito, tiene que ver con el viaje de Ulises a Ítaca, a la tierra prometida, tiene que ver con la peregrinación de Eneas al Lacio, donde después se realizara en las tierras del Lacio la ciudad eterna. Tiene que ver con el peregrinaje que realiza Hércules, realizando sus 12 hazañas para que después vuelva al seno del Olimpo recogiendo los triunfos. Es la conquista de la luz, es la lucha entre la luz y las tinieblas, o no le digamos lucha, es la dinámica, como dije anteriormente, entre la luz y las tinieblas. Es la forma que tiene el absoluto de conocer, y por eso cada uno de nosotros siente en su corazón las necesidades de investigar y de conocer. Y en un momento de la vida, a todos nos llega que nos hartamos de las teorías, nos hartamos de la parte, digamos, teórica, nos hartamos de todo, nos desilusiona
todo lo que el mundo nos propone, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Quizás hay algunos momentos de sufrimiento, algunos momentos de dolor, pero ese sufrimiento y ese dolor desemboca inevitablemente en las ansias de conocimiento, y nos damos cuenta que lo más importante que nosotros podemos hacer para vivir en armonía y feliz es dedicar nuestra vida a que podamos recoger esa luz, dársela a Jehú, y que Jehú se la dé del tesoro de la luz, se la lleve al absoluto, al inefable, y que por ese servicio que nosotros hacemos podamos ser parte integrales de Dios en forma consciente. Porque ya somos parte integrales de Dios, ya somos parte integrales del inefable, del Aion 13. Ya somos parte, claro, ahora en el Aion 13 que lo tenemos físicamente, pero eso sería otra historia. Ya somos parte integral de todo eso. Lo que nosotros necesitamos ahora es simplemente ser conscientes de que somos parte integral de Dios, y eso es un premio que nos da el mismo principio inteligente cuando nosotros le servimos como obreros de la luz, como cosechadores de la luz. Bueno, el viaje del Vellocino de Oro es muy interesante. Todos aquellos que quieran profundizar después de la conferencia lo podrán hacer estudiando el mito. Hay dos textos, uno latino y uno griego, que son los poetas que han, digamos, dejado constancia para las generaciones sucesivas del mito del Vellocino de Oro. El primero es Apolonio, que es el griego, que escribe un libro poético que le llama Las Argonáuticas, y el otro hay muchos, ¿no? Pero le estoy citando los dos más fidedignos, digamos. El otro es un libro de un autor latino que se llama Valerio Flaco, que también escribe un libro que se llama Las Argonáuticas. Se llaman las argonautas porque los argonautas son aquellos que van en busca del Vellocino de Oro. Y les voy a tratar de ser sintético. Bueno, en realidad no sé cómo voy a hacer para poder ser sintético, pero voy a tratar de hacerlo para sintetizarle el mito. El eje central, el personaje central del mito es, como todos ustedes quizás saben, es Jasón o Jasón y Medea. Ese es el matrimonio, digamos, el hombre y la mujer, que tienen el eje central en el mito. Jasón es hijo de Esón es hijo de Creteo, y Creteo es hijo de Olo. Todo parte de la casta de los eólidas, del dios Eolo. De ahí parte el tema del Vellocino de Oro, parte del soplo. Por eso dijo, le sopló en los ojos, mirad, ya soy clarividentes. Eolo es el viento, es el soplo. Y de Eolo y de los eólidas parte la necesidad que surge de encontrar el Vellocino de Oro. Porque digo y repito, en la mitología, Eolo tiene varios hijos, muchos hijos, se llaman los eólidas. Creteo es uno de esos hijos, que era hermano de Sísifo, que quizás lo conocen porque Sísifo tenía esa capacidad de ingenio absoluto. Salmoneo, de Llanero, hay muchos hermanos, pero el que nos ocupa es Creteo, que tiene un hijo que se llama Esón. Este hijo Esón debería ser en forma espontánea el rey de Yolco, que es la ciudad en la Magnesia donde se desarrolla el mito del Vellocino de Oro. Pero se sucede como se sucede en la mayoría de los cuentos mitológicos, que el rey de Yolco, que digamos debería haber sido el rey de Yolco por herencia, que se llamaba Esón, ¿sí? Porque la creación de Yolco pertenece a Creteo, que es el rey que crea ese reino en Magnesia, en lo que hoy nosotros conocemos, me parece que hoy nosotros lo conocemos como el Golfo de Pagasas, en Grecia, en lo que hoy es Grecia, donde está el monte Pelión, donde están diferentes montes como el Lafistio y otros montes, y el puerto de la Pagasa, que es de donde salió la expedición de los argonautas. Entonces decíamos que
el Esón, que era el rey por naturaleza que tenía que heredar a la muerte de Creteo el reino de Yolco, se produce un fenómeno que es que el rey no va a ser Esón, viene ultrajado, viene traicionado, como sucede siempre en el camino espiritual, y se hace cargo por ultraje, por tiranía, por dictadura, a la fuerza, le roba el trono a Esón, el rey Pelías, hermano mellizo de Neleo, hijo de Poseidón y la diosa o semidiosa Tiro, que era el hermano materno, o sea, Esón era hermano materno de Pelías. Pelías le ultraja, le roba el trono a Esón. Esón entra en profunda depresión, angustia, quizás con el pensamiento de quitarse la vida, porque viene perseguido por Pelías y por todo su séquito. Pelías temiendo que sea destronado y que su secreto aberrante sea descubierto, Pelías entonces persigue a todos los eólidas y los mata uno a uno. Le perdona la vida a Esón porque era el hermano materno, pero le dice de prácticamente autodesterrarse. Eso también tiene un fenómeno, eso es así, eso es un fenómeno, es un cuento mitológico, pero si uno abre su corazón es más real en el camino iniciático, es lo más real que hay, porque ese soplo que es el soplo del Padre que nos va a abrir los ojos y que gracias a la luz vamos a poder ver, eso es perseguido por el enemigo secreto, eso es perseguido por todas las logias que intentan vivir en la oscuridad, porque desde que existe la luz, existe la oscuridad, y desde que existe la luz y la oscuridad hay esencias, hay individuos que les gusta vivir en la luz, o que anhelan vivir en la luz, o que quieren viajar hacia la luz, pero como todo en el mundo de las formas y en este mundo físico existe lo opuesto, existe la ley de los opuestos, y entonces también hay personas, hay individuos que les gusta vivir en las tinieblas, que les gusta vivir en la duda, que les gusta vivir en la intriga, en la incertidumbre, tentando de vivir sin ver en ese pozo espantoso de la oscuridad. Cuando nosotros nos decidimos en nuestra vida a emprender el viaje hacia la luz, a ser obreros del Cristo, obreros del Jehú, comandados, y perdónenme, pero esto es comandado por el arcángel Michael de la mitología hebraica, y esos ejércitos de la luz son aquellos que van a ser simples soldados de la luz o agricultores de la luz, y por eso existen a través de los años y de los millones de años diferentes culturas, desde la cristiana que estamos iniciando hoy, hemos iniciado a hablar de la pistisofía, hasta la mitológica griega, que nos habla del mismo mito, pero son muchas las culturas, y todas las culturas tienen un cuento de cómo es que se produce el fenómeno de la creación de la luz, y de que a través de esa iluminación y de esa luz es que el absoluto puede ver, conocer y continuar en su viaje infinito a llenar espacios vacíos. Entonces se entabla la lucha entre Esón y Pelías. Pelías, angustiado, voy a tratar de hacerlo sintético, pero no garantizo que quede todo el mito hoy explicado, o sea, el mito ni siquiera contado, pero bueno, trataremos de hacer lo que podamos. Esa es el mal, o ese es lo que tenemos el castigo de muchas veces tener muchas teorías en la cabeza. Cuando nosotros vemos que Pelías y Esón entran en litigio, bueno, que gana Pelías y que se hace cargo del reino de Magnesia, del reino de Yolco, Pelías vive angustiado, porque en el fondo él sabe que produjo un ultraje. Entonces va a consultar siempre los oráculos, y en muchas veces que consulta los oráculos, un oráculo, el oráculo de Delfos específicamente, le dice que se debe de cuidar de una eólida que o lo mata
o le quita el reino. Y que lo va a identificar a este Ólida porque se lo va a encontrar en la vida y cuando le mire hacia los pies va a ver que le falta una sandalia. Y es lo que sucede realmente en el mito, es maravilloso. El mito es muy largo. Imagínense que Valerio Flaco y Apolonio escribieron un libro de casi en forma de poema de casi 600 hojas. Nosotros tenemos el tupé de querer sintetizar en apenas 45 minutos este maravilloso cuento misterioso. Es prácticamente imposible. Sucede que Pelías reinaba y en cierto momento de su historia estaba realizando actos de homenaje, rituales propiciatorios al rey Neptuno, al dios Neptuno, con muchos aliados de la zona de Magnesia, de la Tesalia, de la Beocia, de esa zona griega, de esa zona de lo que hoy conocemos como Grecia. En ese entonces se conocía como la Hélade o los hijos de Heleno, que Heleno, a partir de todo lo que estamos hablando, todo está relacionado increíblemente, es hermano de Holo. Y entonces Jasón, que ya había conocido su origen, ¿por qué? Porque cuando Esón se casó con la reina Polímede, una hija de Autolico, que reconocemos que Autolico es uno de los personajes mitológicos de más sagacidad y de más inteligencia, más allá de que la use en la viveza, en el aspecto, la puede usar en el aspecto negativo, la puede usar en el aspecto positivo. Y Autolico era considerado uno de los grandes sabios en el sentido inteligente de resolver situaciones, astuto, vivaz. Inclusive sabemos que Autolico es el abuelo de Odiseo. Imagínense ustedes por qué Odiseo, en el Ulises, en la guerra de Troya y en las epopeyas de la Ilíada y de la Eneida, de la guerra de Troya, en esas epopeyas siempre se lo titula, el poeta Homero lo titula a Odiseo con el de gran ingenio. Y entonces decíamos que se casa Esón con Polímede y tiene un hijo que se llama Jasón, pero Jasón corría riesgo porque Pelías lo podía matar, entonces Esón lo manda con su esposa, lo mandan o lo quitan, digamos, de la parte del entorno de Pelías, lo alejan y lo mandan a un monte y lo dejan en un monte, como muchas veces dejan, entre comillas, abandonado a los niños que van a ser héroes, los dejan abandonados en un monte, en un pasaje, en el campo, lo deja abandonado y lo recoge increíblemente el centauro Quirón. El centauro Quirón, que ha sido a través de la mitología griega el gran instructor, el gran mentor de todos los héroes, y ahí le enseña todas las artes, le enseña las artes de la guerra, de la medicina, de la psicología, le enseña el arte de la elocuencia, le enseña la fuerza, le enseña los misterios de las virtudes, le enseña propiamente dicho cómo encarnar la luz. Jasón, cuando se descubre sus orígenes, porque antes o después todos los héroes descubren su origen, se van encontrando con su ser. Al inicio, cuando son niños, cuando son pequeños, no encuentran a su ser y ese es el símbolo y la transposición psicológica de que sean abandonados. Pero después, a medida que van encarnando los misterios de la luz, que van trabajando psicológicamente sobre sí mismos, que van descubriendo la capacidad de dominarse a sí mismo, de conocer sus defectos, de superarlos, a medida que van integrándose con la armonía, a medida que pueden integrarse con la vida, van descubriendo su origen divino. Y por eso Jasón, a medida que va creciendo y cuando ya está pronto y su mentor, su instructor, su gurú, el centauro Quirón, viva representación de las energías sexuales, mitad caballo, mitad hombre, con la sabiduría y la fuerza, la nobleza del caballo, la energía sexual, digamos, en sí misma, le enseñan esos misterios, inicia a sentir a su ser y reconoce que él es el reino, que él es el dueño, digamos, del reino de Yolco. Que en este momento el reino de Yolco simboliza la creación del hombre. Y sería para dialogarlo y compartirlo, sería para hacer un curso sobre los misterios del vellocino de oro. Así es que Jasón vuelve al reino de Yolcos, ahora donde se encontraba el rey Pelías, y justo coincide en su regreso cuando el primer encuentro con el rey Pelías, o sea, con su tío político o su tío materno,
cuando está realizando esas fiestas propiciatorias, pidiéndole ayuda al dios Neptuno, al dios Poseidón, al dios de las aguas, para poder integrarse con los reyes vecinos para generar un gran imperio, que también tiene una transposición psicológica. ¿Por qué? Porque Jasón llega al encuentro con Pelías cuando en su viaje tuvo que atravesar un caudaloso río, que me van a dispensar que en este momento no me recuerdo el nombre, que cuando va a atravesar el río, él ve, Jasón ve, en viaje hacia Yolco, Jasón ve que hay una anciana que está en la riba, en una orilla del río, esperando y suplicando que alguno de los pasajeros, de algunos de los que pasan y atraviesan el río, la atraviese a esa anciana porque quería continuar su viaje. Todos pasaban, todos ignoraban a la anciana, pero Jasón, cuando la vio, se identificó prácticamente con con esa anciana, con esa situación, la cargó en sus hombros y la atravesó. Jasón dice que cuando la cargó en sus hombros sintió el peso de 50 mujeres. Claro, porque esa anciana era la misma diosa Hera, mimetizada como anciana, porque quería probar la fe de los magnesios, quería probar la fe de los griegos, para que se entienda, y a ver quién la cruzaba sobre sus hombros en el río. Y veía con asombro que ya no le rendían culto a la Divina Madre, que ya no le rendían culto a la Madre, que los humanos en la creación se habían identificado con la oscuridad, se habían identificado con el reflejo engañoso del metal que brilla, con ese reflejo engañoso que quizás algunos de ustedes saben que nosotros lo tenemos en partes muy queridas y muy sagradas de nuestros textos gnósticos, que uno debe despojarse de todo lo que brilla con reflejo engañoso. ¿Por qué? Porque hay un metal que es el oro, hablando del vellocino de oro, que el oro tiene la capacidad de reflejar la luz. Es el oro el elemento material que existe sobre el planeta Tierra capaz de reflejar más la luz, hablando a nivel físico y químico. Los satélites tienen oro laminado para que puedan reflejar y capturar el máximo de luz para poder continuar su viaje. Y así es que entonces Jasón se carga a la diosa Hera sobre sus hombros, la atraviesa, recibe, podríamos decir, la bendición de la Divina Madre en las aguas, es capaz de hacer que la Divina Madre, que era la Divina Madre, circule y atraviese las aguas y que no sea arrastrada por las aguas, como lo hace hoy día toda la humanidad. Es capaz de pasar esa prueba fundamental para ir al encuentro con el máximo enemigo, que en este caso lo personificaba el rey Pelías. Y así es que en ese atravesar del río, que no me recuerdo el nombre, en ese atravesar de ese río caudaloso es que pierde una sandalia. Y preocupado y en el afán de llegar a tiempo al encuentro con el rey Pelías para reclamar el trono de Yolco legítimamente como hijo de Son, de Creteo y de Olo, pierde esta sandalia y no se detiene a nuevamente agarrarla. Sigue camino. Y obviamente que llega al encuentro con el rey Pelías y se presenta ante el rey Pelías. Recordemos que las sandalias son el símbolo de la humildad. Recordemos que las sandalias son el símbolo, y los zapatos y lo que uno tiene en los pies son el símbolo del camino, son el símbolo de caminar, son el símbolo de ese peregrinaje que continuamente se hace. Recordamos que el maestro Samael nos explica y nos dice, conjuntamente con el venerable maestro Lakshmi, nos dice que los átomos más humildes que nosotros tenemos en el cuerpo humano se encuentran en el pie. Dice que los pies están compuestos de átomos de infinita humildad, y eso es así. Y recordemos ahí recordamos el signo de Piscis, que tiene que ver con los pies, que tiene que ver con las aguas, que tiene que ver con la hermandad y con muchas cosas más del esoterismo. Entonces el encuentro es mágico, dijéramos, para Jasón. Se encuentra con Pelías. Pelías lo mira, lo identifica, recuerda enseguida. Acá me están diciendo que el río se llama Anauro, porque no tengo la pantalla de eso, ahora que la puse.
Bueno, se ve que no era importante o sí. Y entonces dice que en ese momento Pelías reconoce el oráculo que le había dicho que iba a encontrar un súbdito de su reino con una sandalia y que lo iba o a destronar o a matar. Lo ve y empieza el diálogo, que es muy largo el diálogo. Les aconsejo a aquellos que les gusta inspirarse en la poesía y en los cuentos mitológicos, que si tienen tiempo libre se lean uno de estos dos libros que les dije, su Apolonio o Valerio Flaco. Y dice que en ese momento el rey, como rey, le pregunta a Jasón, que ya le inicia a insinuar que lo conoce y le inicia a insinuar, y no tanto insinuar, sino a pedir el reino. Pero previo a ese diálogo le dice, ¿qué harías tú? Le dice Pelías, si supieras que un oráculo te ha dicho que te van a destronar y que tú te encuentras con ese personaje que te va a quitar el reino, que te va a quitar el trono. A lo que Jasón en ese momento súbito responde, sin pensarlo, es muy fácil, mi rey, lo mandaría a buscar el vellocino de oro. Ahí Pelías en ese momento le dice, bueno, emprende el viaje y ve a buscar el vellocino de oro, identificando ambas partes, dónde está la luz, dónde está la tiniebla, y en ese momento se produce un fenómeno mitológico y espiritual que es la definición de qué lado vamos a estar. La definición, en todos los mitos hay un momento, un punto neurálgico, un punto de inflexión, un punto de no retorno, donde se esquieran, como se dice en italiano, se va cada uno al ejército que elige. Y entonces está Pelías manteniendo el secreto aberrante, espantoso, inmundo de la traición y su reino de oro y de materia, que se va transformando en un reino de oscuridad, y en ese momento que Jasón lo enfrenta, como cada uno de nosotros tiene que enfrentar en la vida a sí mismo, se produce el fenómeno de la apertura del Mar Rojo. Se produce el fenómeno de la apertura de las aguas. Por eso la fiesta era en los rituales propiciatorios de Poseidón. Y se produce la capacidad de elegir con quién voy a estar, si con la luz de Jasón hacia la conquista del vellocino de oro, o con la intriga, la trama, el odio, la desarmonía, pero toda la materia del mundo con Pelías. Y ahí se produce el la primera y única, dijéramos, expedición grande del mundo mitológico griego, donde se realiza la proclama de que se buscan guerreros y héroes para integrarse al viaje de los argonautas hacia la conquista del vellocino de oro en las tierras de la Cólquide del Asia antigua, donde Frixo y Hele habían sido llevados en un carnero con piel de oro hacia las tierras del dios Eetes, hermano de la cruel maga Circe, hijo de Helios, el rey del sol. Y ahí se produce la unión más insólita de todos los grandes héroes de la mitología griega. Miren, voy a buscar acá porque eso sí que no estoy hablando. Ahora estaba hablando de memoria, pero esto ya no me da la memoria. Debía nombrar algunos de los grandes personajes mitológicos que integraban el viaje de los argonautas. 50 héroes, guerreros, semidioses en la búsqueda de la conquista o en el viaje de la conquista del vellocino de oro. ¿Por qué están todos los héroes? He reflexionado, me gusta reflexionar y he reflexionado mucho sobre por qué están todos los héroes. Porque todos los héroes, sin excepción, todos tienen que ir a la búsqueda del vellocino de oro, tienen que ir a la búsqueda de las virtudes, tienen que ir a la búsqueda de la luz, tienen que ir a la búsqueda de la sabiduría, y para eso se tienen que ir al lugar más lejano del mundo mitológico, que era la Cólquide, en el Asia, donde estaba la ciudad que se llamaba Eea, que era comandada por el rey Eetes, y que ahí, en ese mundo impresionante del rey Eetes, había sido depositado el vellocino de oro. Que el origen del vellocino de oro es el origen de la creación del hombre, y no lo hemos hablado, pero bueno, sería muy dispendioso hablarlo, y podríamos un día quizás compartir de dónde es que nace este vellocino de oro, o sea, este carnero alado que podía volar,
que su piel era de oro y que cuando Frixo, que era el personaje mitológico que montó en el carnero de oro, en el vellocino de oro, llegó a las tierras del rey Eetes y quedó a salvo de los daños que le podía ocasionar el personaje mitológico que se llamaba Ino, ahí lo sacrificó y lo dejó al vellocino de oro custodiado por un dragón y una serpiente, un dragón que jamás dormía y una serpiente que era monstruosa, que custodiaba los misterios de la luz, que custodiaba el lugar donde está el tesoro de la luz. Y todos los héroes, como decía, tenían que ir. Ahí estaba Orfeo, que seguramente todos lo conocen, Castor y Pólux, que todos lo conocen, Hércules, era parte del viaje expedicionario de los argonautas. Que acá viene una anécdota súper interesante, que es cuando deben de decidir, se juntan todos los argonautas gracias a este comunicado que manda Jasón, que precisaba colaboradores para reconquistar su reino y traer el vellocino de oro, y Hércules se arrola, digamos, al barco que los llevaría, y se produce el gran fenómeno que es que la profecía decía que Hércules era demasiado pesado para llevarlo todo el viaje, que tiene miles de explicaciones esotéricas, porque Hércules en ese momento ya había pasado, si mal no recuerdo, estaba entre el cuarto y el quinto trabajo de los 12 trabajos de Hércules. Y en uno de esos trabajos tenía que ir a buscar los misterios de la luz. Más allá que después Hércules en el trabajo número 12 quita o trae a la luz al Cancerbero, que es el guardián del infierno. Y no obstante, increíble cómo coincide la mitología griega. Hay un monte muy cerca del monte Pelión, bastante cerca, no sé si se llamará así hoy día. En la mitología griega se llamaba el monte Lafistio, que es el monte por el cual Hércules sale con el Cancerbero hacia la luz. Es increíble cómo está todo relacionado. Quizás no estamos explicando mucho la transposición psicológica, pero si quizás alguno de los que hoy nos está sintonizando ahora se interesa por profundizar sobre la mitología y sobre las explicaciones esotéricas que nos da la mitología, encontrarán maravillosamente que la doctrina gnóstica explicada por el maestro Samael es lo más grande que una humanidad ha tenido, que inclusive todas las humanidades que han vivido en el planeta Tierra jamás han tenido en el mundo físico tanta explicación, tanta luz y tanta doctrina, y por eso es que hay tantos problemas, porque hay muchos problemas, pero hay muchas soluciones, y la Divina Gnosis explicada del Avatar de Acuario nos permitió tener hoy día todos los instrumentos esotéricos para poder enfrentar a la oscuridad de este mundo que hoy, prácticamente agonizando, prácticamente en los últimos respiros, nos está dando la posibilidad de seguir adelante en nuestro camino espiritual. La misericordia que nosotros como humanos estamos teniendo en este mundo de las causas, en este mundo de las formas, perdón, es increíble. Es increíble. Nosotros nos conmovemos, se consagran, se inauguran centros gnósticos por todos lados, hoy, sin excepción, y quizás no vi discúlpenme, pero no he visto si está sintonizando de España Juan Manuel, Cristina, Alejandro, si nos están sintonizando, eso no lo he visto. Pero hoy, ahora, dentro de poquito. Creo que dentro de poquito, ahora ahí, estamos en la inauguración del Centro Gnóstico de Badajoz, de la que les mando un saludo cariñoso. En Badajoz se está inaugurando un nuevo centro gnóstico. En la semana pasada inauguramos el Vellocino de Oro, o reinauguramos el Vellocino de Oro en Italia. Un mes atrás se inauguró un centro gnóstico en Grecia con el nombre de Vellocino de Oro, porque hace homenaje a este mito de la luz, hace homenaje a ese Jehú que prácticamente físicamente tiene su vórtice hoy día en Grecia, y de ese punto del monte Pelión, del Golfo de la Pegasa, salió la expedición de los argonautas en busca del Vellocino de Oro. Así que, ¿qué más le vamos a pedir? Yo no sé qué más necesitamos nosotros para darnos cuenta de que esta luz que nosotros tenemos, la tenemos que recoger, llevarla al tesoro de la luz, y que el tesoro de la luz a través de Jehú nos lleve a poder acariciar la barba del inefable. Decía, por ejemplo, está Laertes, que era el padre de Odiseo. Autolico hace parte de la expedición. Hay una mujer que se llamaba Atalanta, que es famosa
porque era la de pies ligeros, aquella que ninguno la podía agarrar. Hay muchos Telamón, Peleo, que eran dos mellizos. El gran hijo del dios Ares, el dios de la guerra, de Marte, del maestro Samael, llamado Ascalafo, un grande vidente de toda la fuerza. El rey Augías, que lo conocen seguramente por la mitología griega en el aspecto de la conquista, de la limpieza de los establos del rey Augias. Bueno, muchos, 50 eran. Sí, acá me dicen, ahora que estoy viendo sí, el diálogo, me dice Luis, y que le mando un saludo, claro, la Esfinge en Brasil. Se inauguró el 12 ahora de mayo, maravillosa. Saludos, felicitaciones, alegrías. Me llamó mucho la atención la alegría que tenían toda la hermandad de Brasil por esa convivencia, por esa inauguración del Lumicial. Eso es lo que necesitamos. Y le digo más, en Brasil vamos hacia más ocultos lugares, Eso se está transformando en un vórtice maravilloso de la Logia Blanca para poder seguir avanzando en nuestro camino y seguir recogiendo la luz y seguir reagrupando a todos los iniciados que tenemos tanta necesidad. Bueno, no sé en qué íbamos, pero seguimos unos 10 minutos más. Porque claro, no vamos a llegar no vamos ni siquiera a llegar cuando recoge el vellocino Jasón. Pero bueno, emprenden el viaje, pasan muchas vicisitudes en el viaje, muchísimas vicisitudes. Eso son los descensos al infierno, porque parten de Yolco, el Monte Pelión o el Golfo de Pegasa, y van pasando por toda la orilla o la ribera de un mar que se llama el Ponte Euxino, que es el descenso al infierno. Bien es sabido que se llama el Ponte Euxino. Bueno, no sé qué, creo que Euxino es una palabra del griego antiguo que quiere decir anfitrión. Ponto quiere decir agua, mar, océano. Se llamaba el mar anfitrión en una especie de ironía, porque él no era anfitrión. Todos los pueblos que habitaban sobre la orilla del Ponto Euxino o del Mar Negro hoy día, y del mar Caucásico, que es donde está prácticamente en el Cáucaso, es donde está la Cólquide y el reinado de Etes, eran todos pueblos salvajes. Allí están los Tiñas, la tierra de Temishira, donde están las Amazonas, el río caliente del Termodonte, la isla de Ares, donde están las aves antropófagas, ahí está la tierra de Sinope, la Paflagonia. Son todos los berbericios, la tierra del rey Cisico, los Doliones. Uy, no, esos son todos pueblos muy difíciles, donde está la magia negra, la guerra, la violencia. Y ahí se empieza a descender en la orilla del Ponto Euxino, lo que hoy conocemos prácticamente. Hoy creo que esa zona ahí ya es parte de lo que es Turquía. Y toda esa zona ahí entra, desciende, llega a Ea, a donde está Etes. Ahí tiene que encontrar, pasan muchas vicisitudes en esos descensos, en ese viaje, y ahí tienen que encontrar al vellocino de oro que está custodiado por un dragón colgado en un roble sagrado de los bosques de la Cólquide. Y miren ustedes, un dragón, porque son los misterios de Lucifer. ¿Quién le da el antídoto al dragón? Se lo da Jasón, ¿pero por qué? Porque Medea, la maga hija de Etes, de la cual se enamora perdidamente de Jasón, le prepara un polvo mágico, un filtro mágico, que Medea le dice: cuando llegues a buscar el vellocino de oro, tienes que dormir el dragón, porque si no el dragón no te va a dejar conquistar el vellocino de oro y te va a comer, digamos, ¿sí? Como si fuera un cuento para niños. Y le prepara un filtro mágico, un polvo, que cuando Jasón se aproxima al bosque de robles y le aparece el dragón, le sopla ese polvo mágico y el dragón queda dormido, que era un dragón que jamás se dormía. Un dragón que jamás se dormía, porque son los misterios del Lucifer, porque es Lucifer el que es el guardián de la luz. Y miren qué increíble en este momento histórico, ese dragón custodia el vellocino de oro, pero el vellocino de oro está
colgado de un roble, que es el árbol de Marte, que es el árbol del maestro Samael. Y se encuentran de nuevo los misterios del Cristo y del Lucifer, se encuentran de nuevo los misterios del maestro Samael, del maestro Lakshmi, los misterios del Lucifer y del Cristo, rojo de Acuario. Y lo más increíble, lo más insólito, lo más maravilloso, lo más espectacular, que todo eso está unido por el arcángel Michael, está unido por los misterios de la luz, por los misterios del sol, porque Etes era hijo del sol, por los misterios del poder ver, de que le sopló en los ojos y vio clarividentemente. Una cosa mágica, una cosa maravillosa, una cosa que la verdad, dando esta conferencia, hablando y compartiendo estos misterios, me asombra a mí mismo de la misericordia que tenemos para poder nosotros comprender y seguir adelante en este trabajo. Ahí conquistan el Vellocino y luego parten de regreso, y el regreso también es sumamente accidentado. ¿Por qué? Porque descendió a los infiernos, conquistó la luz, encarnó las virtudes, y ahora con el Vellocino de oro, con la virtud que todo lo da poder, el poseedor del Vellocino de oro tenía el poder absoluto sobre todas las cosas. Debe emprender el viaje de retorno al reino de donde partió. Es una maravilla. Es el mismo mito de Pistisofía. Y cuando si ya era difícil descender a los infiernos o atravesar simbólicamente las orillas del Ponto Euxino con los pueblos bárbaros, conquistar y convencer al rey Eete, que no estoy entrando en detalles, pero para poder quitarle el Vellocino de oro al rey Eetes fue prácticamente imposible. Le puso muchas pruebas, muchísimas pruebas, y siempre en todas las pruebas Jasón era ayudado por Medea, que le preparaba filtros, le preparaba magia. Era conocedora, es la madre natura, la divina madre Kundalini que asciende victoriosa por el canal medular. Pero cuando lo conquista, no es que todo termina ahí, conquista la luz y debe saber llevar la luz adelante. Y ahí empiezan a verificarse los grandes oráculos, porque en toda la mitología griega está llena de oráculos. Y ahí empiezan a verificarse todos los oráculos del personaje mitológico que se llama Fineo. Fineo es un personaje enigmático que difícilmente se le encuentra el árbol genealógico y que representa al gurú, representa a los misterios del gurú, donde Fineo, que tenía el don de poder ver, y era ciego, para que ustedes entiendan, tenía el don de poder ver y físicamente era ciego, le da todos los oráculos, le da más de 5 o 6 oráculos, ¿sí? Con el propósito de que le permita, después que conquiste el Vellocino de oro, poder volver a su reino. Porque cuando conquistó la luz, tiene que conservar la luz y usarla correctamente. Y ahí hacen un peregrinaje, pero ya en vez de hacer el peregrinaje por la parte, digamos, sur, la orilla sur del Mar Negro, del Ponto Euxino, Fineo le había dicho que cuando conquistara la luz tenía que hacer el peregrinaje de retorno a su reino por la ribera norte, donde ya ahí navega en forma prácticamente tranquila, solo lo persigue el rey Eetes, pero prácticamente lo persigue por un tiempo hasta que después lo reconoce. Mire, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en la vida, nosotros estamos, es lo que sucede, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, se presenta públicamente un ser interno, es porque cierto grado de luz ese ser interno va a poder manifestar. Y cuando conquista ese grado de luz, que no es solo la presentación pública de ese ser interno, todos los iniciados, la mayoría de los que están escuchando por no decir todos, tienen esa parte de luz encarnada, pero la tienen que expresar. Y entonces, ¿qué pasa? Después que se conquista esa luz, sigue siendo perseguido por un tiempo, que es lo que hace el rey Eetes persiguiendo a Jasón cuando se lleva el Vellocino de oro. Lo persigue, mire, lo persigue hasta las costas de las islas Apsítides, que son las islas que hoy día es prácticamente Eslovenia, la ex Yugoslavia, esa zona de ahí. Lo persigue hasta ahí, navegando por todo el Mar Negro en una flota que perseguía a Largos, que era el barco profético de Jasón,
lo persiguen, entran en lo que hoy se llama el Danubio, en esa época se llamaba el río Istrus, y lo persigue, pero en un momento no lo persigue más. Como que lo acepta, como que lo reconoce. Y eso es lo que pasa en la vida. Eso es lo que pasa en los fenómenos vivenciales de este mundo en el cual nosotros nos encontramos. Y bueno, ahí llegan a los Alpes con el Vellocino de Oro. ¿Por qué? Porque se meten por el Danubio, salen por las islas Apsírtides, que se llaman Apsírtides esas islas, porque Medea tiene que descuartizar a su hermano y arroja las partes de su hermano para que el rey Eetes, porque Medea obviamente era hija de Eetes, para que el rey Eetes recogiera, o sea, demorara, perdiera tiempo recogiendo las partes de su hijo para poder componerlo, velarlo. Que es un arquetipo mitológico. Un arquetipo mitológico son los ardides para superar el tiempo. Y los ardides para superar el tiempo tienen que ver con la fracción de las cosas. Cuando uno fracciona las cosas y se organiza, supera el tiempo, se sale del tiempo. Son misterios, pero misterios maravillosos que por más que uno no los pueda interpretar a nivel intelectual, es suficiente leer el mito para saber que la conciencia de todos ustedes está capturando el mensaje. Está capturando el mensaje. Por eso cuando uno inicia a estudiar la mitología le viene sueño. No la voy a hacer esa anécdota porque la hago continuamente, por todos lados, la anécdota de un hermano cuando estábamos en el monasterio de Uruguay, que me decía, mira, cuando yo tenga sueño te voy a llamar a vos para que me cuentes algún mito así, concilio del sueño. Y lo hacía como un narcótico, mis cuentos de mitología. Lo que pasa que, claro, ¿por qué? ¿Por qué viene el sueño cuando uno se mete a estudiar mitología? Porque la mente se calla. La mente no puede filtrar un cuento mitológico, pero la conciencia lo captura el mensaje. Y bueno, siguen después por lo que se llamaba en aquella época el Eridano, que es el río Po, y ya estamos terminando. Entran por el río Po, que es el Eridano, y llegan a los Alpes, y en los Alpes se encuentran que no hay más ríos, y increíblemente se cargan el Argos en los hombros y atraviesan los Alpes. Por eso acá en los Alpes tenemos también el Vellocino de Oro. Imagínense el pasaje del Vellocino de Oro en Argos por los Alpes. ¿Sí? Y ahí todos ustedes sabrán lo que nosotros tenemos también en los Alpes. Tenemos grandes homenajes al Vellocino de Oro, que si Dios quiere, si la Logia Blanca quiere, si los humanos nos ponemos todos unidos y organizados en armonía, podremos llegar y tener la gracia divina de elevar nuestros rituales propiciatorios al Vellocino de Oro en el futuro. Quizá, quién sabe cuándo y quién lo hará, pero sí, todos unidos en armonía, será un trabajo de todos, de lo que ya se viene haciendo un homenaje a ese Vellocino de Oro. Y atraviesan los Alpes, entran por el Ródano, desembocan en el mar de la Liguria, siguen por Istria, se encuentran con las sirenas, después se encuentran en el Golfo de Mesina con la famosa Trinicaria divisando el Etna y atraviesan el estrecho de Caribdis y Escila, que eran dos monstruos terribles que se encuentran entre la punta de la bota de Italia y la isla de Sicilia. Tienen muchos naufragios, tienen muchos vientos que a veces los confunden. Pasan por toda la zona occidental de Grecia, de lo que hoy día es Grecia, vuelven casi al reino, y cuando están por llegar al reino tienen de vuelta una gran tempestad que los despide hacia Creta. De Creta los despide hacia Libia, entran en el desierto, llevan el Argos, que era su nave, en el desierto, desde Libia, que prácticamente está en una línea vertical con Creta, la llevan hasta el monte Atlas, prácticamente cerca de España, y de ahí los recoge un gigante que se llamaba el gigante Tritonis, que por misericordia les da agua y les porta en sus espaldas, les llevan en sus espaldas a Argos, lo meten de nuevo en el Mediterráneo y navegan dulcemente nuevamente hasta llegar al reino de Yolco, donde Jasón y Medea van a ser los reyes, y que posteriormente se produce todo un desenlace en lo cual Jasón y Medea son elevados al cielo
y va a reinar en lo que se llama el reinado de Yolco, un hijo de Jasón y Medea, que se llamaba Tesalos, y de ahí viene lo que hoy se conoce a esa región como la Tesalia y el lugar de las magas, porque es un hijo de Medea, el rey de la Tesalia. El hijo se llamaba Tesalos, hijo de Jasón, hijo de Son, hijo de Creteo, hijo de Olo, el dios del viento, el soplo de Dios, hijo de ese caos inmanifestado que nos vuelve a unir con el inefable. Conclusión. Este es un poco el cuento del Vellocino de Oro con un pequeño de transposición, pero más que nada, como ustedes pueden ver, es para que quizás algún hermano se interese en estudiar aún más y profundizar y mantenernos activos en estos misterios maravillosos de la divina gnosis. Es mucho lo que habría para hablar, es mucho lo que hay para decir, pero esos misterios de la luz son los misterios del infierno, son los misterios de la sabiduría, son el Vellocino de Oro, son los misterios del Lucifer que se unen en el viaje de retorno con el Cristo formando el Sabaoth. Quiero recordarles para finalizar que el origen del Vellocino de Oro es un carnero alado divino que lo cristaliza Hera, la diosa Hera, en ayuda de dos hermanos que se llamaban Frixo y Ele. Ele, que quiere decir calor, y Frixo, que quiere decir frío. Y que el padre de Frixo y Ele era un semidios llamado Atamante. Atamante quiere decir en lenguaje griego antiguo acero y diamante, Atamante, que es el mismo Adamas de la Pistisofía, que es el mismo diamante que tenemos que pulir para que refleje verdaderamente la luz y no que siga siendo un carbón que atrae la oscuridad. El diamante refleja y da luz. El carbón atrae la oscuridad, pero los dos están hechos molecular y atómicamente del carbono, de la misma sustancia. Está a nosotros decidirnos si vamos a estar con Jasón o con Pelías, si vamos a estar con el carbono o con el diamante, si vamos a hacer que Atamante a través de Frixo se transforme en Jasón, Jasón en el Vellocino en la luz, y la luz nos haga de vehículo para viajar hacia el inefable con felicidad y con armonía en este mundo en que nos encontramos. Frixo y Ele, el calor y el frío, hijos de Atamante, salvados de un sacrificio que era engañoso por la diosa Hera a través del carnero alado de oro llamado el Vellocino de Oro. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado este domingo. Me gustaría no olvidarme de nadie y mandarles saludos absolutamente a todos. Desearles hoy en forma especial un saludo cariñoso a todos los hermanos de España que están inaugurando el Unicial Moria en España, que esperemos que podamos continuar a tener estos encuentros cibernéticos y sobre todas las cosas, saber que en este momento histórico hay una ayuda muy grande, porque como la tiniebla y la oscuridad es muy grande, sepan que hay una ayuda muy grande, que a veces no se pueda ver esa ayuda, no quiere decir que no exista. La ayuda que hay es inmensa, que nos permite mantenernos en el Argos, en el viaje de los argonautas, comandados por Jasón, que es nuestro ser interno, el ser interno de cada uno de nosotros, que antes o después va a relucir y va a tener luz en favor de todos los argonautas y de todo su reino y de toda Grecia y de todo el mundo. Así que muchas gracias por la sintonía, y si quieren ustedes hacer preguntas, estamos a las órdenes para responder si hay alguna pregunta. ¿Tienen la palabra o tienen el teclado para digitar alguna pregunta, si ustedes así lo quieren hacer? Bueno, muchas gracias al maestro Michael, de corazón. Estamos para servir, estamos en la causa y estamos tratando de colaborar en todo lo que sea posible a la Logia Blanca. Sí. Dice, impresionante la conferencia, muchas gracias, congratulaciones al pueblo gnóstico italiano por el gigantesco paso dado el día 12 de mayo para la cristalización del monasterio gnóstico en Italia. Que así sea.
Buenos días. ¿Podría hablar un poco sobre la magnesia tierra de son y la magnesia que habla el maestro Lasmi? Y si los filtros o polvos mágicos son los mismos de la transmutación anímica. Luis de Salto. Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, tú siempre tienes esas reflexiones interesantísimas. Claro, los polvos y los filtros mágicos de Medea son las virtudes de la transmutación alquímica. Anímica no, bueno, anímica también, pero sería alquímica. En lo que preguntas sobre la magnesia tierra de son, verdaderamente no sé a qué te refieres. La magnesia viene de Magnesio, que era un hijo de un hermano de Heleno, que pertenece a una de las 7 tribus después del diluvio de Deucalión y Pirra. O sea, Prometeo tiene un hijo que se llama Deucalión, Epimeteo tiene una hija que se llama Pirra, Deucalión y Pirra son los únicos sobrevivientes a un diluvio, como hablan todas las culturas del diluvio, que ya sabemos a qué nos referimos metafóricamente. De ese diluvio después del diluvio de Deucalión y Pirra, se originan 7 hermanos básicos. Uno de esos se llamaba Magnesio, que le toca la tierra de Magnesia y que tiene que ver con los misterios de la alquimia. Si es que te refieres a los misterios de la alquimia, es eso. Luis dice, infinitas gracias maestro, ha sido una invitación para que nosotros podamos reflexionar cada día más en la actualidad de estos mitos y su importancia para nuestro trabajo. Dios le pague. Muchas gracias Luis, ánimo y adelante. Mabel Altés, gracias maestro por tan hermosa conferencia. Dice Kelo, con su elocuencia nos subimos a la barca de Argos, paz inverencial. Bueno, ustedes saben que Argos era un barco que cuando lo estaban construyendo, lo construyó el ingeniero, se llamaba Argos. Argos quiere decir veloz y elocuente. Y dice que cuando lo estaban construyendo, los dioses siempre ayudaban a los humanos, como está sucediendo ahora. Los dioses siempre ayudan a los humanos. El problema es que los humanos no saben cuándo los van a ayudar, a qué hora y de qué manera. Y dice que cuando estaba Argos construyendo el barco, vino la diosa Atenea, Minerva, la parte femenina de Marte, la diosa de la sabiduría, y le regaló, después que pusieron el mástil central del Argos, le regaló un pequeño mástil que debería ir en la proa del Argos, y el mástil hablaba. Era un leño sagrado de los bosques de Dódona, de los robles de Dódona, que fue el primer oráculo que existió en la mitología griega, consagrado a Zeus, que está cerca del Olimpo, está cerca de la Dion 13, y le puso ese mástil pequeño en la proa, que era el que podía profetizar y hablar, y el Argos se guiaba así solo gracias a los efluvios y a la elocuencia de la diosa Minerva. Así que esa elocuencia es de la diosa Minerva, que todos nosotros tenemos que antes o después encarnarla. La Eli manda saludos de Paysandú, muchas gracias, felicitaciones. Alejandra, qué complejo el tema. Claro, sí, claro, es complejo, pero es simple. La mitología es fácil. La tenemos que leer sin intentar interpretarla. Esa es la técnica. Leerla como si fuera un cuento. Y así mismo dejarla. Muchas gracias Graciano, que siempre está en las transmisiones de la web radio. No sé si entiende mucho el español, pero siempre está. Sebastián, muchas gracias por tanta sabiduría y por compartirle. Felicidades por el triunfo del pueblo italiano comandado por ustedes. Bueno, el triunfo es de todos. El triunfo es de la Logia Blanca, el triunfo de uno es el triunfo de todos y este es el triunfo de todos. Y ese lugar, si Dios quiere y la Virgen Santísima nos ayuda, será un lugar para poder hacer que la luz del Cristo siga brillando en este mundo. José, gracias maestro Galeno por brillar. Uy, esto no lo entiendo porque es en brasilero español. Claro, es así, se necesita caminar, navegar, se necesita ser un argonauta. El argonauta va por tierra, va por aire, va por agua. Y bueno, muchas gracias y muchos saludos, José. En caso de que lo necesitemos por acá, le voy a hacer saber. Ahora estamos con cierta premura de ir a instalarnos allá a Roma y vamos a ver si podemos en lo sucesivo, los hermanos que se han ofrecido para venir a trabajar,
vamos a ver si podemos algunos de esos hermanos traerlos para aquí para que nos den una mano para ver cuándo es que podamos poner en función al monasterio. Saludos, Ismael. Lara Síndora, en italiano, dice, no he sentido buena parte de la conferencia. No la escuchó, dice. Pero pregunta, como dicen los italianos, ma, se Jasone, dice, si Jasón es nuestro ser interno, ¿por qué finisse que muere solo y abandonado? Bueno, en realidad no muere solo y abandonado. La parte que muere sola y abandonada es la parte humana de cualquier persona, de cualquier iniciado y de cualquier maestro. Eso se deja abandonado y solo y se deja para que las gentes le sigan rendiendo culto a una personalidad. Inclusive gnósticamente todos los maestros hacen eso. Muchas personas y muchos siguen loando una personalidad y por eso los maestros tienen que hacer que solo quede la enseñanza y la misión que ellos han venido a traer a la tierra. Y eso es lo que le pasa a Jasón. Y Jasón, después que el Argos lo aplasta, porque muere aplastado por el Argos, que es metafórico, porque el Argos es la parte que navegó, la parte alquímica, el pasado. Cuando el Argos queda encallado en el istmo de Corintos, en Corintos queda encallado el Argos, Jasón se recuesta contra el Argos y ahí muere aplastado por el Argos y se eleva la parte divina y Zeus lo transforma en una constelación. Espero que se haya sido explicado. Muchas gracias a Omar. Voy a leer si hay alguna pregunta. Muchas gracias a Evelyn, Romelia, a Miguel y Ana, estarían reunidos. Saludos. Bueno, a Tania, que no sé qué me habrá entendido Tania en español. A Anselmo, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, gracias a Laura, Edgardo, muchas gracias. Ahí estamos. Laura Mariani, bueno, Andrea. Acá hay una pregunta. Dice, gracias, venerable maestro, quiero preguntar acerca de la posible relación entre el vellocino de oro y la túnica de Neso, el centauro Neso. No tienen relaciones específicas. La túnica de Neso es la última pasión humana que vive un iniciado cuando se libera completamente. Prácticamente la túnica de Neso es lo que se conoce como el triunfo de la muerte total del ego, es el ascenso, la cumbre de la segunda montaña. Mueren absolutamente todas las pasiones humanas, absolutamente todas. No pueden estar más y mueren en la túnica de Neso, que le hace al iniciado la túnica de Neso incinerarse en el monte Eta para poder de esa forma seguir el camino a la cumbre de la tercera montaña, que es cuando Hércules, que siente los tormentos de la túnica de Neso, le dice a Hilas que realice una fogata y que en esa fogata en el monte Eta él se va a incinerar para cesar de tener esos tormentos, que es la pasión humana. Podríamos decir que todos esos misterios están relacionados, como lo decíamos anteriormente, si lo queremos unir, cuando el Argos, metafórica y simbólicamente, aplasta a Jasón. Y ahí se produce el fenómeno de la ascensión. Bueno, Marco Pipari, un saludo grande, Marco. Un saludo. Cuando estamos a la orden acá, cuando nos quiera visitar, cuando quiera visitar el Lumicial de Milán, un saludo a la familia, a la Joani, a los niños, que ya no son tan niños seguramente. Un saludo grande. Bueno. Acá hay uno que dice, a ver, vamos a leer este. Y ya terminamos. Dice, muchas gracias maestro por la conferencia. Muchas felicidades a todos los hermanos de Italia por los logros recientes. La compra del terreno para el monasterio gnóstico y el nuevo lumicial vellocino de oro. Cuando Jasón logró tener el vellocino de oro con la ayuda de Medea, después de la mitología dice que la abandona a Medea por otra princesa que representa este simbolismo. Bueno, claro, son tres aspectos de la madre. O sea, es la misma mujer que se va transformando. Eso como la Verónica
la Magdalena, la Verónica y la María. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Jasón tiene tres mujeres. La primera es una que se encontraba en la isla de Lemnos. Lo que pasa es que me dan cuerda y sigo hablando y ya se ha ido muy largo. Pero la primera es una que está en la isla de Lemnos, que se llamaba Ipsipila. Esta mujer era la reina de la isla de Lemnos, que la isla de Lemnos había dejado de adorar, las mujeres habían dejado de adorar a Afrodita, y Afrodita, la diosa del amor, les manda un castigo que es que tengan mal olor. Y como tenían mal olor, las de Lemnos tenían mal olor, los maridos traicionaron a todas las mujeres porque tenían mal olor, traicionaron entre comillas, con las esclavas de la isla de Lemnos que eran de Tracia. Y en venganza, las mujeres de Lemnos mataron a todos los hombres, ¿sí? Pero cuando los argonautas hicieron escala en la isla de Lemnos, encontraron que había solo mujeres, las mujeres se reunieron en concilio y dijeron, vamos a cruzarnos, con todo respeto, con los argonautas que vamos a tener una raza superior. Y también fue así. Y la primera mujer de Jasón fue Ipsipila, que era la reina de las mujeres de Lemnos, y ahí tuvo hijos, tuvo unos mellizos. Y es el primer encuentro con el sexo, el primer aspecto de la mujer. Después tuvo a Medea, que es cuando le va dando la Divina Madre todas las virtudes y todos los valores, y entonces Ipsipila, que es la mujer prácticamente, digamos, que se va a redimir del pecado de haber matado al hombre, se transforma en Medea, y la última es Glauca, que fue víctima de Medea, que Glauca era una princesa, la princesa Glauca o Creusa, que, bueno, que hace posible que sea la tercera transformación de la mujer o la tercera esposa de Jasón. Bueno, muchas gracias Ricardo, y no sé dónde estará escuchando la conferencia Ricardo, que teóricamente nos vemos entre un rato. Dice la última y nos vamos, dice, venerable, la túnica de Nessus está relacionada con la parte de que Jesús los desnudan y disputan sus ropas y le dan los latigazos. No, que no lo entiendo así. La túnica de Neso es la parte en la cual se mata la pasión, o sea, queda libre absolutamente del ego, solo ni siquiera los gérmenes los cocina. En cambio, la túnica del Maestro Jesús está relacionada con una representación metafórica del pueblo. Cuando hay una doctrina y hay un maestro, y ese maestro tiene un pueblo, cuando el maestro desencarna, los soldados de ese pueblo se juegan la túnica a los dados. O sea que quiere decir que todos se quieren quedar con el pueblo, pero por azar, no por mérito. Tiene que ver con eso. Bueno, muchas gracias a todos, de corazón, muchas gracias. Que el maestro Samael les dé fuerza para seguir adelante, que el maestro Laxmi los llene de amor, que el maestro Michael les ayude a encarnar la humildad, a todos nosotros nos ayude para seguir adelante. Muchas gracias, que Dios le pague. Si me olvidé de saludar a algunos, perdónenme, pero no es que me olvido ahora, pero los tengo a todos presentes y estamos a la orden para seguir en este gran viaje que estamos todos unidos en el Argos, viajando en el Argonauta. Muchas gracias a todos los hermanos que han sintonizado. Le deseamos un feliz viaje al maestro Michael y que nos estamos viendo Dios mediante con mucho regocijo espiritual el primer fin de semana en el Templo Galeno, acá en los Alpes italianos. Que Dios le pague, que tengan un buen domingo y hasta pronto. Paz inverencial.